Imagina sobrevivir a la mayor catástrofe de la historia, salir de un arca hacia un mundo completamente vacío y cargar con la responsabilidad de reconstruir todo desde cero. Esa fue la realidad de Noé. Pero lo que muchos no perciben es que su historia no es solo sobre el diluvio, sino sobre nuevos comienzos, segundas oportunidades y cómo Dios transforma el caos en propósito. ¿Y si te dijera que las lecciones de vida que Noé dejó pueden cambiar completamente la forma en que ves tus propios desafíos? Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede ser exactamente lo que necesitas para encontrar un nuevo camino. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte algo. Tú que estás viendo, ¿confías en Dios? Si es así, comenta abajo: yo confío en ti, Dios. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Así recibirás notificaciones cada vez que publiquemos nuevos videos. Y quédate hasta el final del video, porque lo que vamos a revelarte hoy, estoy seguro de que nunca lo has visto antes. 1. Obediencia a Dios, incluso cuando eres incomprendido. Imagina vivir en una época en la que todo a tu alrededor parecía estar completamente fuera de control, donde el mal dominaba los pensamientos y acciones de las personas. Ese era el mundo de Noé. Génesis 6:5-6 nos cuenta que el Señor vio que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era continuamente mala. Dios estaba profundamente entristecido con la corrupción de la humanidad y decidió poner fin a esa generación a través del diluvio. Pero, en medio de toda esa oscuridad, un hombre halló gracia ante los ojos del Señor: Noé. La obediencia de Noé no fue algo simple o inmediato. Dios le dio una tarea gigantesca: construir un arca inmensa para salvar a su familia y a los animales de un diluvio que nadie había visto antes. Piensa en esto. En esa época no había relatos de grandes inundaciones como el diluvio, y mucho menos de algo tan cataclísmico. El concepto parecía absurdo, casi ridículo. Imagina las miradas de burla, las bromas, las acusaciones de locura. ¿Cuántas veces te has sentido así, obedeciendo algo que Dios puso en tu corazón y siendo incomprendido por las personas a tu alrededor? Aún así, Noé siguió firme. Génesis 6:22 destaca algo impresionante: y Noé hizo todo conforme Dios le había ordenado. No cuestionó, no dudó, ni intentó adaptar las instrucciones a algo más conveniente o aceptable para otros. Simplemente confió. Eso nos enseña que obedecer a Dios no depende de las circunstancias ni de la aprobación de las personas, sino de nuestra fe en quién es Dios. Y la fe no es algo pasivo, exige acción. La construcción del arca fue un proyecto monumental. Esta historia nos recuerda que Dios nos llama a confiar en Él, incluso en los momentos más difíciles. Por eso, he creado el ebook Venciendo la Ansiedad, un estudio bíblico de 21 días. Una guía transformadora que te lleva en un viaje diario con reflexiones, oraciones y pasos prácticos para fortalecer tu fe y vivir en paz. El enlace está fijado en el primer comentario. No pierdas esta oportunidad de experimentar la paz de Dios y transformar tu camino espiritual. Algunos estudiosos creen que pudo haber llevado entre 50 y 75 años completarlo. Ahora piensa en el nivel de compromiso y dedicación que eso exigió. Día tras día, año tras año, Noé trabajó sin ver ni una gota de lluvia. Estaba construyendo algo que nadie entendía, siguiendo una promesa en la que nadie creía. ¿Cuántas veces has empezado algo que Dios puso en tu corazón, pero frente a las críticas, el desánimo o la falta de resultados inmediatos, has pensado en desistir? Noé nos muestra que la obediencia no se trata de lo que vemos, sino de lo que creemos. ¿Y qué decir del impacto de esto? Noé no solo obedeció, sino que su obediencia preservó la vida en el planeta. Él fue el puente para el nuevo comienzo que Dios planeó para la humanidad.
A veces, la obediencia que Dios exige de nosotros puede parecer pequeña o insignificante, pero, como en el caso de Noé, puede ser la clave para salvar una generación, una familia o incluso tu propia vida. Ahora piensa conmigo, ¿qué te ha pedido Dios hoy? ¿Hay algo que Él ha puesto en tu corazón y que has dudado en hacer por miedo a lo que las personas piensen? ¿O porque parece demasiado grande? ¿O incluso sin sentido? Recuerda, Dios nunca da una orden sin propósito. Él ve lo que tú no ves y te está preparando para algo más grande de lo que imaginas. Pero aquí está el punto principal en el que necesitamos reflexionar. La obediencia de Noé no estaba basada en la lógica humana, sino en la confianza en Dios. Y ahí es donde a menudo fallamos. Queremos entender todo antes de obedecer. Queremos garantías antes de dar el primer paso, pero la verdadera fe es obedecer incluso cuando no entendemos completamente, incluso cuando no podemos ver lo que vendrá. ¿Y si te dijera que Dios está usando esta historia de Noé para enseñarte algo hoy? Para recordarte que Él no ha olvidado sus promesas para tu vida. Quédate conmigo porque vamos a profundizar aún más en las lecciones que esta increíble historia tiene para transformar tu fe y forma de enfrentar los desafíos. 2. Perseverancia frente a las dificultades. Perseverar ante las dificultades es una de las mayores lecciones que la vida de Noé nos enseña, y su historia es un reflejo poderoso de cómo la fe y la determinación pueden mantenernos firmes en medio de los desafíos más intensos. Imagina el escenario. Noé vivía en una época en la que la maldad se había multiplicado sobre la tierra. La Biblia dice en Génesis 6:5 que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era continuamente mala. Ese era el mundo alrededor de Noé, un ambiente tóxico lleno de corrupción, violencia y desprecio por Dios. Aún así, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. Dios le dio una misión monumental: construir un arca, un enorme barco que salvaría a su familia y una muestra de toda la creación del diluvio que vendría. Ahora, imagina el peso de esa responsabilidad. No estamos hablando de algo simple ni que tendría sentido inmediato para Noé y para aquellos a su alrededor. Él vivía en una tierra seca, sin señales de lluvia ni ningún indicio de que algo tan catastrófico estuviera por suceder. Construir un arca en esa época parecía una locura para quienes observaban desde fuera. Y, probablemente, Noé enfrentó burlas, desprecio y miradas de juicio de sus propios vecinos y conocidos. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido solo, cargando un peso que nadie más entiende? Que lo que Dios te pidió parece demasiado grande, demasiado difícil. Es exactamente así como Noé debió haberse sentido, pero él no desistió. Génesis 6:22 nos dice algo simple, pero increíblemente profundo. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Trabajó en el arca con perseverancia, incluso sin ver resultados inmediatos, incluso sin comprender plenamente el plan de Dios. Ahora, piensa en esto. La construcción del arca llevó décadas, posiblemente entre 55 y 75 años. ¿Has pensado en lo que significa invertir tantos años de tu vida en algo que, para el mundo, parece un esfuerzo sin sentido? Noé debió haber enfrentado cansancio, dudas y hasta momentos de desánimo. Pero nos muestra que la perseverancia no se trata de sentirse fuerte todo el tiempo. Se trata de continuar, incluso cuando las emociones dicen que debes rendirte. Con cada martillazo, cada pieza de madera colocada, Noé reafirmaba su confianza en Dios. Y esa es la clave. Él no miraba las circunstancias, sino la promesa. Tal vez hoy estés enfrentando situaciones en las que todo a tu alrededor te grita que te rindas. Una enfermedad, una relación difícil, un sueño que parece imposible.
Pero la historia de Noé nos recuerda que el trabajo persistente, guiado por la fe, siempre vale la pena. Ahora, piensa conmigo. ¿Y si Noé hubiera desistido? ¿Y si hubiera mirado los desafíos y decidido que el esfuerzo no valía la pena? La salvación de su familia y la creación se habría perdido. Esto nos lleva a un punto crucial. Tu perseverancia no solo te impacta a ti, sino también a quienes te rodean. Tu esfuerzo, tu lucha para continuar, puede ser el camino para la salvación, la renovación o un nuevo comienzo para muchas personas. Y cuando finalmente vino el diluvio, Noé y su familia entraron en el arca y fueron protegidos. Imagina el momento cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Todo en lo que había trabajado durante años ahora tenía sentido. Lo que antes era invisible se convirtió en realidad. Y es exactamente así como Dios trabaja. En el momento adecuado, Él trae el cumplimiento de sus promesas, recompensando cada esfuerzo hecho con fe. Por eso hoy, si te sientes cansado, si las luchas parecen interminables, recuerda la historia de Noé. Perseverar no significa ignorar el cansancio, sino confiar en que Dios está en control y que cada paso de obediencia nos lleva más cerca del propósito que Él tiene para nosotros. Ahora te pregunto, ¿qué te está pidiendo Dios que construyas? Quizás no sea un arca literal, pero puede ser un proyecto, un sueño o incluso tu propia fe. No te rindas. La historia de Noé nos prueba que el resultado vale cada segundo de esfuerzo. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos exploraremos cómo esa perseverancia también nos enseña sobre nuevos comienzos y la forma en que Dios usa nuestras luchas para traer bendiciones inimaginables. No te vayas aún. Hay mucho más en esta inspiradora jornada. La fe de Noé en medio de la incertidumbre es una de las más poderosas demostraciones de confianza en Dios en la Biblia. Imagina vivir en un mundo donde todo a tu alrededor está sumido en corrupción y maldad. Todos los días, Noé veía a las personas alejándose de Dios, entregándose a sus propios deseos y despreciando cualquier forma de moralidad o justicia. Aún así, él se mantuvo firme. No solo creía en Dios, sino que vivía de acuerdo con su voluntad, incluso si eso iba en contra de todo lo que la sociedad de la época practicaba. Eso, por sí solo, ya es un acto de fe inmenso. Cuando Dios llamó a Noé y le dio la tarea de construir un arca gigantesca, la situación se volvió aún más desafiante. Había algo claro. Nunca antes había llovido como Dios prometía que sucedería. El concepto de un diluvio global era incomprensible para las personas de esa época. Y aquí está la gran lección. Noé no pidió explicaciones, no exigió pruebas ni señales adicionales. Simplemente confió. Noé comenzó a construir el arca basándose únicamente en la palabra de Dios. Esto significa que su fe no dependía de evidencias visibles, sino de una confianza inquebrantable en lo que Dios había dicho. Ahora, detente y reflexiona. ¿Cuántas veces somos llamados a actuar con fe ante situaciones que parecen imposibles o absurdas? Quizás Dios haya puesto algo en tu corazón, algo que otros a tu alrededor puedan ridiculizar o no entender. ¿Estás dispuesto a confiar y actuar incluso sin ver el resultado inmediato? Eso fue exactamente lo que hizo Noé. Trabajó durante años, quizás décadas, sin ver una sola gota de lluvia. Podemos imaginar cómo debió haber sido ridiculizado, acusado de locura, llamado tonto. Pero continuó porque sabía que su fe estaba fundamentada en el Dios que nunca falla. En Hebreos 11:7 se nos recuerda: por la fe Noé, advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó el arca en que su casa se salvaría. Esto nos muestra que la fe de Noé no solo lo salvó, sino que también trajo salvación a su familia. Su fidelidad tuvo un impacto directo en aquellos que estaban más cerca de él.
¿Cuántas veces nuestra fe puede ser un ejemplo vivo para quienes nos rodean? Tu confianza en Dios puede ser la diferencia entre que alguien se rinda o continúe luchando. Otro detalle importante: la obediencia de Noé también nos enseña que la fe no es pasiva. No se quedó parado esperando a que llegara el diluvio. Él actuó. La fe verdadera viene acompañada de acción. Y esa acción muchas veces necesita ser sostenida a lo largo del tiempo, incluso cuando parece que nada está sucediendo. ¿Puedes imaginar cómo fue para Noé año tras año cortar madera, reunir materiales, organizar todo sin ninguna garantía visible? Esto nos enseña sobre paciencia y perseverancia. La fe nos llama a trabajar mientras esperamos. Y entonces, cuando finalmente llegó el momento en que Dios cumplió su promesa y la lluvia comenzó a caer, podemos imaginar cómo Noé debió haberse sentido. Toda la confianza, todos los años de esfuerzo, toda la fe depositada valieron la pena. La fidelidad de Dios se manifestó como siempre ocurre, y aquí es donde necesitamos recordar: Dios nunca falla. Él nunca nos pide algo sin un propósito mayor. Incluso cuando no entendemos el porqué, Dios ya conoce el final de la historia. Y ahora te pregunto, ¿qué está pidiéndote Dios que construyas hoy? ¿Cuál es el arca que Él ha puesto en tus manos? Puede ser un sueño, una misión o incluso un nuevo comienzo. Tal vez no puedas ver el resultado ahora, pero la historia de Noé nos recuerda que vale la pena confiar en Dios, incluso en la incertidumbre. Quédate en el video, porque te mostraré cómo esa misma fe puede transformar los desafíos de tu vida en victorias. 3. Fe en medio de la incertidumbre. La fe de Noé en medio de la incertidumbre es una de las demostraciones más poderosas de confianza en Dios en la Biblia. Imagina vivir en un mundo donde todo a tu alrededor está sumido en corrupción y maldad. Cada día, Noé veía cómo las personas se alejaban de Dios, entregándose a sus propios deseos y despreciando cualquier forma de moralidad o justicia. Aún así, él se mantuvo firme. No solo creía en Dios, sino que vivía de acuerdo con su voluntad, incluso si eso iba en contra de todo lo que la sociedad de su tiempo practicaba. Eso, por sí solo, ya es un acto de fe inmenso. Cuando Dios llamó a Noé y le dio la tarea de construir un arca gigantesca, la situación se volvió aún más desafiante. Había algo claro: nunca antes había llovido como Dios prometió que sucedería. El concepto de un diluvio global era inconcebible para las personas de aquella época. Y aquí está la gran lección. Noé no pidió explicaciones, no exigió pruebas ni signos adicionales, simplemente confió. Noé comenzó a construir el arca basándose solo en la palabra de Dios. Esto significa que su fe no dependía de pruebas visibles, sino de una confianza inquebrantable en lo que Dios había dicho. Ahora detente y reflexiona. ¿Cuántas veces se nos llama a actuar con fe ante situaciones que parecen imposibles o absurdas? Quizás Dios haya puesto algo en tu corazón, algo que otros a tu alrededor puedan ridiculizar o no entender. ¿Estás dispuesto a confiar y actuar incluso sin ver el resultado inmediato? Eso fue exactamente lo que hizo Noé. Trabajó durante años, quizás décadas, sin ver una sola gota de lluvia. Podemos imaginar cómo pudo haber sido ridiculizado, acusado de locura, llamado necio, pero continuó, porque sabía que su fe estaba edificada en el Dios que nunca falla. En Hebreos 11:7 somos recordados: por la fe Noé, advertido por Dios sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para la salvación de su casa. Esto nos muestra que la fe de Noé no solo lo salvó, sino que también llevó a la salvación de su familia. Su fidelidad tuvo un impacto directo en aquellos que estaban más cerca de él. ¿Cuántas veces nuestra fe puede ser un ejemplo vivo para quienes nos rodean? Tu confianza en Dios
puede hacer la diferencia entre que alguien se dé por vencido o siga luchando. Otro detalle importante: la obediencia de Noé también nos enseña que la fe no es pasiva. No se quedó parado esperando a que llegara el diluvio. Actuó. La verdadera fe viene acompañada de acción, y esa acción muchas veces necesita ser sostenida a lo largo del tiempo, incluso cuando parece que nada está sucediendo. ¿Puedes imaginar cómo fue para Noé, año tras año, cortar madera, reunir materiales, organizar todo, sin ninguna garantía visible? Esto nos enseña sobre paciencia y perseverancia. La fe nos llama a trabajar mientras esperamos, y entonces, cuando finalmente llegó el momento en que Dios cumplió su promesa y la lluvia comenzó a caer, podemos imaginar cómo Noé debió sentirse. Toda la confianza, todos los años de esfuerzo, toda la fe invertida, valieron la pena. La fidelidad de Dios se manifestó, como siempre pasa, y aquí es donde necesitamos recordar: Dios nunca falla, nunca pide algo de nosotros sin un propósito más grande. Aunque no entendamos el por qué, Dios ya conoce el final de la historia. Y ahora te pregunto, ¿qué está pidiéndote Dios que construyas hoy? ¿Cuál es el arca que Él ha puesto en tus manos? Puede ser un sueño, una misión o incluso un nuevo comienzo. Tal vez no puedas ver el resultado ahora, pero la historia de Noé nos recuerda que vale la pena confiar en Dios, incluso en la incertidumbre. Quédate en el video, porque te mostraré cómo esa misma fe puede transformar los desafíos de tu vida en victorias. 4. Protección de la familia y liderazgo espiritual. Noé es un poderoso ejemplo de liderazgo espiritual y cuidado familiar, y esta lección es más relevante que nunca. Cuando Dios decidió que traería el diluvio para purificar el mundo de la corrupción y la violencia, Génesis 6, 11, 13, Noé fue elegido no solo por su justicia, sino por su fidelidad y compromiso con aquellos que estaban bajo su responsabilidad, su familia. Imagina la presión que debió haber sentido. Recibió una gigantesca tarea divina y sabía que el futuro de la humanidad dependía de su obediencia. Pero, ¿qué hizo Noé ante eso? Lideró su hogar con sabiduría, fe y protección, mostrando que el liderazgo espiritual comienza en casa. Noé no solo escuchó la voz de Dios, sino que también compartió esa visión con su familia. Necesitó convencerlos de creer en algo que parecía imposible: un diluvio venidero en un tiempo donde probablemente nunca habían visto lluvia de esa magnitud. Esto nos enseña que la verdadera fe no es solo individual, es capaz de inspirar a aquellos a nuestro alrededor. Tal vez estés enfrentando desafíos en tu propia familia, momentos en los que parece difícil liderar, guiar o incluso hacer que las personas a tu alrededor vean lo que tú ves. Es en estos momentos que aprendemos de Noé. No intentó luchar solo. Siguió el plan de Dios y con eso encontró fuerza para proteger a quienes amaba. Piénsalo, Noé tuvo que trabajar incansablemente en la construcción del arca durante décadas. Probablemente enfrentó burlas, críticas y desprecio de su comunidad, pero permaneció fiel a la misión que Dios le confió. ¿Cuántas veces nos dejamos abatir por las opiniones de los demás? Noé nos recuerda que lo que realmente importa es lo que Dios piensa de nosotros, no lo que dicen las personas. Más allá de construir un arca física, Noé estaba construyendo un arca espiritual dentro de su hogar, un lugar de refugio para su familia, donde podían unirse, aprender y crecer en confianza en el plan de Dios. Además, Noé también demuestra que liderar la familia no significa ser perfecto, sino ser alguien que busca constantemente la dirección de Dios. Después del diluvio, tuvo momentos de debilidad, como cuando plantó una viña y se embriagó. Génesis 9, 20, 21. Esos episodios nos muestran que incluso los mayores líderes tienen fallas, pero eso no borra el impacto de su legado espiritual. No necesitas ser perfecto para liderar tu hogar.
Solo necesitas ser alguien que busca a Dios con sinceridad y coloca a su familia bajo la protección divina. El arca que Noé construyó es una metáfora poderosa. Hoy también estamos llamados a construir arcas en nuestros hogares, lugares de protección espiritual, donde nuestros hijos, cónyuges y hasta aquellos que conviven con nosotros puedan encontrar seguridad, amor y dirección. En tiempos de tormentas en la vida, problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares, es dentro de esta arca espiritual que encontramos fuerza y unión para enfrentar las aguas agitadas. Pregúntate, ¿cómo está tu arca? ¿Has invertido tiempo en proteger y liderar a tu familia en el camino de Dios? Noé también nos enseña que el liderazgo espiritual requiere el coraje de ser diferente. No cedió a la cultura corrompida que lo rodeaba. La Biblia dice que Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Noé caminaba con Dios. Génesis 6:9. Esto significa que él estaba dispuesto a hacer la diferencia, incluso si eso lo convertía en un blanco de críticas. Hoy ser un líder espiritual puede significar decir no a cosas que la sociedad considera normales, pero que no agradan a Dios. ¿Estás dispuesto a nadar contra la corriente para proteger tu hogar y guiar a tu familia por el camino correcto? Y por último, recuerda, todo lo que hizo Noé lo hizo con la convicción de que estaba protegiendo no solo el presente, sino también el futuro. A través de la obediencia de Noé, Dios mantuvo su promesa y preservó a la humanidad. Esto nos enseña que lo que hacemos hoy dentro de nuestras familias tiene eco por generaciones. ¿Estás liderando tu hogar de una manera que deja un legado? ¿O estás permitiendo que las distracciones y preocupaciones del día a día ocupen el lugar que debería estar reservado para Dios? Entonces, aquí está la gran reflexión. ¿Estás dispuesto a construir tu propia arca, a liderar a tu familia incluso ante las tormentas de la vida y a dejar un legado de fe que sobrevivirá al tiempo? Noé nos muestra que cuando seguimos el plan de Dios, no solo salvamos nuestras vidas, sino que impactamos generaciones enteras. ¿Qué estás haciendo hoy para ser el Noé de tu casa? 5. Renovación y nuevos comienzos. La historia de Noé no termina con el diluvio. De hecho, es después de que las aguas bajan cuando vemos una de las lecciones más profundas que su vida nos enseña: la renovación y los nuevos comienzos. Imagina el escenario, un mundo completamente transformado, vacío, silencioso, sin los ecos de la vida como la conocía. Lo único que quedaba era la promesa de Dios y el desafío de empezar de cero. Noé no solo sobrevivió al diluvio, sino que fue llamado a iniciar una nueva historia para la humanidad. Él desembarcó del arca con su familia y los animales bajo la protección y orientación de Dios, pero con una responsabilidad inmensa: reconstruir un mundo destruido, espiritual y físicamente. No es difícil imaginar cómo ese momento pudo haber sido aterrador. No había ciudades, agricultura ni seguridad. Todo necesitaba ser reconstruido. Y aquí está la gran lección: los nuevos comienzos requieren coraje, fe y la disposición de confiar en Dios, incluso cuando todo parece incierto. La primera actitud de Noé fue profundamente significativa. No corrió a sembrar o construir, construyó un altar al Señor. Génesis 8:20. Noé reconoció que el verdadero fundamento para un nuevo comienzo era espiritual. Ofreció sacrificios en gratitud y reconocimiento de que solo Dios había sostenido su vida y lo capacitaría para avanzar. Esta actitud nos enseña que todo nuevo comienzo necesita empezar poniendo a Dios en el centro. No importa cuán caótico sea nuestro pasado, es nuestra adoración, nuestro enfoque en Dios, lo que nos guía hacia un futuro diferente. Y entonces Dios hizo una promesa:
colocó el arco iris en los cielos como señal de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Génesis 9, 13, 15. Esto no era solo un pacto con Noé, sino un mensaje para todos nosotros. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Quizás hayas enfrentado tormentas en tu vida que parecían destruir todo a tu alrededor. Un empleo perdido, una relación rota, un sueño que parecía imposible de reconstruir. Pero el arco iris nos recuerda que, incluso después de las mayores tormentas, Dios siempre ofrece un nuevo comienzo. Otro punto importante que aprendemos de Noé es que comenzar de nuevo también requiere esfuerzo y planificación. La Biblia dice que Noé se hizo agricultor y plantó una viña. Génesis 9:20. Este acto puede parecer simple, pero piensa en el significado detrás de esto. No solo comenzó a reconstruir su vida materialmente, sino que también simbolizó el compromiso de sembrar, de creer en el proceso, de esperar por el tiempo de cosecha. Esto nos enseña que Dios nos da oportunidades para comenzar de nuevo, pero nos corresponde a nosotros arremangarnos y trabajar, confiando en que Él estará con nosotros en cada paso. Por otro lado, el relato de Noé también nos recuerda que comenzar de nuevo no siempre es fácil o perfecto. Más adelante vemos que Noé enfrentó fallas personales. Se embriagó con el vino de su viña y pasó por una situación vergonzosa con su familia. Génesis 9, 21, 23. Esto nos enseña algo valioso. Incluso cuando Dios nos da un nuevo comienzo, seguimos siendo humanos, susceptibles a fallas y errores. Pero eso no significa que Dios se desista de nosotros. Él no renuncia a nuestro futuro, incluso cuando tropezamos en el camino. Y aquí está quizás la parte más transformadora de esta lección. Noé no es recordado por sus errores, sino por su legado. Es recordado como un hombre que caminó con Dios, que fue justo en su generación, Génesis 6:9, y que, a través de su obediencia y fe, se convirtió en un instrumento de redención para el mundo. ¿Qué significa esto para ti? Que no importa cuántas veces necesites comenzar de nuevo, Dios puede usar tu vida para algo grandioso. No importa las fallas del pasado, lo que te define es tu disposición a confiar en Dios y levantarte de nuevo. Así que si hoy estás enfrentando una tormenta o sintiendo que necesitas comenzar de nuevo, recuerda a Noé, empezar de nuevo puede ser aterrador, pero con Dios, cada nuevo comienzo es una oportunidad para construir algo aún más grande. Y aquí hay una pregunta para que reflexiones mientras avanzamos. ¿Qué te está pidiendo Dios que reconstruyas hoy? No temas, porque así como estuvo con Noé, Él estará contigo en cada paso de esta nueva jornada. Aprendamos juntos a vivir los reencuentros con fe y determinación.